El acta de la sesión 101 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión número 102 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Le ofreceré la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido 2 reiteraciones de urgencia en calidad de suma para el proyecto Plataforma, que está en tabla, y el proyecto Ovación. En segundo lugar, oficio de la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, remitiendo informe trimestral en las materias que indica el artículo 6º, inciso segundo de la Ley 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. En tercer lugar, oficio de la directora de planeamiento del MOP, remitiendo informe trimestral respecto de glosas, estudio y proyecto de los servicios en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos. Respecto del proyecto de ley que moderniza la legislación sobre el transporte remunerado de pasajeros, se recibió lo siguiente. Oficio del director general del Consejo para la Transparencia, adjuntando minutas de observación y propuestas realizadas por el Consejo. Solicitud de audiencia de Elite Taxi Chile y la aplicación Hola Taxi Chile. Reiteración de solicitud de audiencia de AGTech. Solicitud para exponer nuevamente ante la Comisión de Confenataxi. Excusa del profesor José Luis Ugarte, experto en Derecho Laboral, quien no podrá asistir a esta sesión. Finalmente, correo electrónico de Fabricio Varela solicitando que el proyecto modifique la ley de tránsito con el objeto de exceptuar a las motos de reparto de la prohibición de estacionamiento y detención en acera y paso de peatones sea puesto en tabla pronto en la comisión, pues beneficiaría a muchos trabajadores motorizados. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. En relación con la cuenta se ofrece la palabra el señor Asmún. Gracias, presidente. Lo que pasa es que afuera me acaban de abordar algunos dirigentes de la 8ª región que vienen a exponer y me pedían si era factible, porque ellos obviamente tienen que volver, tienen que viajar ahora en la noche, si podían hablar en primer lugar. Yo le quería pedir, presidente, si es factible, dado que ellos se tienen que ir, ponerle un tiempo, porque ellos están en 4º lugar, entonces la verdad que Son 3 expositores, tercer lugar, y sería poco probable, en el fondo, conociendo el timing nuestro, que capaz que ni siquiera alcancen a hablar. Por eso le quería pedir formalmente eso. Muy bien, someto a consideración de los distinguidos diputados. ¿Tomar el acuerdo? ¿Hay acuerdo? Acordado, entonces. Le ruego al señor secretario. Sí, no, un momentito, pero sí, estamos todavía en la cuenta. En relación con la cuenta, ¿algún diputado? Señor don Fernando Mesa. Estimado presidente, no sé si procede, pero como nuestro estimado secretario también hizo mención a la Confenatax en su cuenta, por la ley del lobby yo me reuní con ellos y me solicitaron respetuosamente que transmitiera esto a la comisión, toda vez que en la única vez que ellos estuvieron, la última, fue súbita su invitación, no tuvieron tiempo de preparar nada, ni además muy poco tiempo para exponer, que si sería posible que esta comisión los recibiera nuevamente unos 15 o 20 minutos en algún momento, para poder explicar un poquito más. 4 cosas nomás dicen que tienen que explicarle a la comisión. Muy bien. 4 puntos, valga la expresión, puntuales. Muy bien, diputado Mesa, le propongo a propósito de en varios quiero plantear una cosa y ahí resolvemos. En cuenta no hay nada más, entonces en puntos varios ofrezco la palabra. Respaldarlo del diputado Mesa. Perfecto. Yo precisamente quiero solicitarle en puntos varios al señor secretario tenga bien socializar con el conjunto de la comisión cuántas solicitudes tenemos en relación a este proyecto de plataforma pendientes y que debemos escuchar. Digo esto porque para nadie habrá pasado desapercibido que hubo por ahí una manifestación y lo recogieron los medios de crítica por la eventual lentitud que tendríamos como comisión para votar este proyecto. A mí me fui requerido por los medios. Entonces, que dejar constancia que si ha habido lentitud para avanzar a la votación en general y en particular, ha sido precisamente porque esta comisión ha querido escuchar
a todos y cada una de las organizaciones que han pedido, ¿no es cierto?, formalmente ser escuchadas en esta comisión. Entonces, señor secretario, sobre el punto, diputado señor Jackson, sobre el mismo punto. Sí, presidente, solo precisar que las razones de la movilización que hubo también consideraban el aspecto, para algunos, como yo, considerado un tema urbano, para otros quizás pueda leerse como algo corporativo, pero finalmente el asunto con respecto a que el proyecto que se está discutiendo no tiene límite en el número de autos que podrían llegar a usar esta plataforma. No era tan solo el que no se abordara por los tiempos, sino que también, y sobre todo, poniendo el énfasis en que el proyecto sería insatisfactorio para regular el parque automotriz final que estaría destinado a este servicio. Gracias por el complemento. El diputado señor Arriagada. Le he ofrecido la palabra, diputado Arriagada, ante su insistencia además. Estamos en varios. Yo quisiera manifestar mi preocupación y solicitar cuáles son los mecanismos de control existentes hoy día sobre el universo de taxistas, porque la verdad las cosas es que el reportaje sobre una situación que involucró a 2 mellizos, ese es un abuso generalizado. La verdad las cosas es que uno tiene que cuidar mucho de no generalizar y perjudicar a gente que verdaderamente hace bien las cosas, es honesta y desempeña bien el servicio. Pero yo lo señalo esto porque yo vivo en una zona periférica de Santiago. Perfecto. Y el involucramiento a situaciones de ilegalidad de taxistas es enorme. ¿Ya? A temas de tráfico de droga. ¿Ya? Y hay gente que está usando el servicio taxi como paraguas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de control que hoy día existen? Porque ahí lo que se denunció fue el robo de los propios taxistas a estas personas que fueron víctimas, ¿ya? Pero yo puedo dar fe de situaciones de personas que tienen taxi, tal vez no han sido nunca taxistas, pero están comprando taxi, ¿y cómo se controla eso, el acceso? Porque eso perjudica a los profesionales que honestamente se dedican a ese rubro. Entonces yo quiero manifestar eso porque por lo menos en la región que yo represento es un tema preocupante. Gracias, diputado señor Arriagada. Señor secretario, ¿podría informar a la comisión cuántas solicitudes tenemos de escuchar en relación con el proyecto de plataformas tecnológicas? Son alrededor de 15 solicitudes de audiencia, presidente. Bueno, Tendríamos que abordar. yo sobre el punto quisiera que tomáramos una decisión y esperamos avalada por la señora ministra y su equipo. Yo creo que de continuar con este modelo en que vamos en paralelo tramitando 2 proyectos, va a hacerse bastante poco eficiente nuestro trabajo. Y por otro lado, también cautelar, no repetir a los gremios, porque de pronto tenemos un gremio representado a nivel nacional y luego piden, ¿no es cierto?, la expresión regional de ese mismo gremio. Entonces estamos teniendo, imagínate que redundancia, y si nosotros con dificultad podemos escuchar a 3 por sesión, necesitamos 5 sesiones solo a ese efecto. Entonces no nos pueden pedir mayor diligencia. Creo, como sugería el señor secretario que me comentaba recién, nosotros lo que tenemos claro es que ya se votó en general, mientras yo estuve ausente precisamente, el proyecto de evasión del Transantiago. Y por tanto entramos directamente en lo que va a ser la votación en particular que iniciaríamos el 6, porque hasta ese día hay plazo para presentar indicaciones. Como ustedes bien saben, también nuestro reglamento indica que una vez que iniciada la votación en particular, o sea, votado en general, ya no se escucha más, por regla general, no se escucha nuevos... Bueno, pero es la excepción.
como regla general, dije, diputado. Entonces, eso es para aclarar para definirnos un procedimiento, ¿no es cierto? Ni aún por unanimidad. Ni aún por unanimidad, me dice el señor secretario, según el reglamento. Yo voy a dar fe de que él lo conoce, porque es ministro de fe para todos estos efectos. Bien, entonces, hoy día creo que hay que considerar esto a propósito de la nueva solicitud de la CONATACH. ¿Cuál era la? Confenatax. Confenataxi. No, la que pidió el señor Mesa. Confenatax. Sí. Y además está la otra. Claro. Bueno, señor Leopoldo. Ese es el punto principal. Vamos a seguir con evasión y seguir escuchando gente en plataforma. No, pues yo te cedo la palabra si tú quieres. Ya, vamos a hacer esa propuesta. Ya, entonces, ¿le hablo, presidente, o va a hablar usted primero? Discúlpeme, señor, no he tenido ninguna intención de faltarle al respeto. Estaba escuchando al secretario precisamente. Le ofrezco la palabra de nuevo sin que me agreda. Presidente, para aclarar un tema, efectivamente las agrupaciones asociadas a lo que se conoce como taxis genérico, no hay una sola organización o dos organizaciones de carácter nacional. Se atribuyen, hay muchas que se arrogan una connotación nacional, pero no son nacionales, son más bien de un par de regiones contiguas, etcétera. Entonces, por eso a veces figuran muchas en la nómina, pero la verdad que no es que haya repetición o redundancia de actores. Y por otro lado, también hay, y el secretario me puede corregir, aparte de Uber, que es una de las plataformas que hay, esta otra plataforma que yo pedí, Easy Taxi, que es Chilensis, versión local, digamos. Entonces también quieren ellos plantear su tema. Entonces, criolla, claro, y que está funcionando, y que incluso el exministro aquí también habló de que había aprobado el sistema, y que hay aplicaciones chilenas también, entonces, y que están operando, pero sobre el formato del proyecto de ley, o sea, ellos operan con taxis, no operan con vehículos particulares, entiendo. Entonces me gustaría también conocer esa experiencia, porque también debe ser valiosa para el buen desarrollo de la discusión. Eso, presidente. Gracias. Bueno, entonces, le voy a ofrecer la palabra a la diputada Clemira Pacheco sobre el punto. Presidente, lo que pasa, disculpe, ando sumamente resfriada, pero a mí me gustaría saber cuándo nosotros vamos a poder comenzar a votar este proyecto. Porque yo creo que si nosotros, está bien, todo el mundo quiere venir, y a mí también me ha pasado, he conversado con ellos en mi región, ahora están los de la región del Biobío, pero también con algunos que son más acotados de distintas de las comunas. Entonces a mí me gustaría que nosotros colocáramos como la fecha, no solo de indicaciones, sino que también a full time sacar un proyecto, porque generalmente en las tablas de esta comisión tenemos no solo un proyecto, sino que 2 o 3. Entonces yo creo que no mucho más podemos hacer, porque además la mirada que tiene el mundo de los taxistas formales es similar en todos lados. Entonces yo creo que también tenemos que nosotros poder acotar para poder avanzar con este proyecto. Y eso nomás, presidente. Es exactamente el objetivo que comparte este presidente y también la Secretaría, que queremos hacer una proposición conjunta entre la Secretaría y este presidente en el siguiente sentido. Primero, congelar aquí, ¿no es cierto?, todas las solicitudes de audiencias en el marco de la ley de plataformas y escuchar a todos los que hasta ahora nos han pedido, ¿no es cierto? 1. 2. Incluido lo que usted planteó, diputado Mesa. Y lo segundo, acotar el tiempo y dividir las sesiones en exactamente 2 partes o 2 mitades, para que en una primera parte escuchemos y en la segunda votemos en particular el proyecto de evasión, para poderlo sacar, ¿no es cierto?, luego, y así poder tener la posibilidad de votar el próximo. Recordar, simplemente a título de mención, para que quede constancia, que en un acuerdo anterior nosotros íbamos a votar el próximo martes, la próxima sesión, en general el proyecto de plataformas tecnológicas. Eso es lo acordado. Pero si hiciéramos aquello, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que no podemos escuchar a nadie más. Y como queremos escuchar
a todos los que han llegado hasta este minuto y que, como nos señaló el secretario, son del orden de 15 organizaciones distintas, bueno, no vamos a poder votar en general, pero le escucharemos mitad de la sesión destinada a eso, ¿no es cierto?, y el resto para ir votando en particular el proyecto sobre evasión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha tomado ese acuerdo? ¿Suscrito por todos? Que de las 15 organizaciones que están invitadas, probablemente pueden haber muchos aspectos que sean, como se mencionó anteriormente, duplicaciones de lo que ya hemos venido escuchando, ¿no? Yo creo que el problema se reitera, entonces no sé si habrá acuerdo, porque esta comisión por lo general se ha caracterizado, a diferencia de otras organizaciones, o sea, de otras comisiones en las que me toca participar, de mucha organización que viene como en formato audiencia, pero que no necesariamente están agrupados a nivel nacional, entonces mucha redundancia. Escuchamos muchas veces los mismos problemas y al final nadie está trabajando, todos están mirando los celulares y no se avanza tanto. Entonces, yo le propondría, y yo al menos le delegaría en usted el criterio, de decir cómo... No, si no lo digo por... Yo también de repente estoy con el celular, si no lo digo porque yo u otros, todos. A lo que voy es que ojalá, y yo delegaría en el presidente la facultad de decir, ¿saben qué? Estos temas no hemos escuchado, y que nos traiga una propuesta y nos diga de los 15, la verdad es que 10 son federaciones cada comunales de taxistas, de 20 comunas, no sé, y al final vamos a terminar escuchando lo mismo, porque sabemos cuál es la problemática que plantean los taxistas, y no por escucharlos más vamos a cambiar nuestro punto de vista que todos hemos formado. Entonces, le propongo que usted haga una propuesta, quizás sean 5 invitados los que, haciendo una combinación, en vez de que estemos escuchando a 15 organizaciones, escuchando lo mismo. Yo acojo favorablemente lo planteado por el diputado Jackson, y en conjunto con la Secretaría, si nos permiten, y si están de acuerdo los señores diputados, ¿no es cierto?, depurar, ¿no es cierto?, depurar para que, con un sentido de respeto, pero también de racionalidad en el uso del tiempo, podamos definir a quiénes son los próximos invitados para hablar sobre este proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Y tiempo máximo de audiencia. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque dentro de ese listado de 15 organizaciones, hay varias que hemos solicitado los parlamentarios, particularmente yo. Otras que me imagino que han sido solicitudes hechas a la comisión de forma directa. Entonces, ¿cómo vamos a discriminar? Si usted está poniendo un coto hoy día no ingresa nadie más, y esas 15 se escuchan, pero por eso es que ahora va a modificar para hacer paquetes. Entonces, yo entiendo, perdón, presidente, tengo la palabra, por intermedio al diputado Jackson, yo entiendo lo que tú estás planteando, pero no nos pongamos cortapisas nosotros mismos. Nosotros mismos parlamentarios hemos dado nombre de organizaciones que vengan, en nuestro rol de representar, ¿verdad? Y nosotros mismos después nos vamos a decir, no, ¿sabéis qué está para el lado? Porque es lo mismo, estos son de aquí, de la comuna tanto, de la región tanto. Desgraciadamente el gremio de los taxistas en Chile está disgregado, digamos, en otro tipo de organizaciones son un poquito más unidos, ellos tienen otro tipo de organización. Y si nosotros hemos pedido, al menos yo he pedido, yo no voy a aceptar que me metan en un paquete a las organizaciones que yo he solicitado. Eso, presidente. Gracias. Diputado Pérez, yo entiendo a mí lo que me quedaría es votar esto, pero al final de cuentas te quiero preguntar a la comisión si están disponibles para votar esta decisión. Hay una proposición del señor Jackson, del diputado Jackson, hay una intervención del señor Pérez en sentido contrario. La única manera de resolverlo es por la vía de la votación. Pongo en votación... Sí, yo ya dije que me parecía razonable lo que tú has planteado. Entonces, señor presidente, déjeme, parece que va a haber el reglamento del señor secretario, ¿no? Estamos buscando la hoja de votación. Entonces, para la votación. Pongo en votación la moción del diputado señor Jackson en orden a facultar a este presidente en conjunto con la Secretaría para hacer una depuración de las distintas solicitudes que alcanzan un número superior a las 15 de organizaciones para ser escuchadas cuando ellas se repitan o sean de una misma organización, expresiones regionales, a fin de optimizar el tiempo en esta comisión, dado el hecho de que también hemos tenido, ¿no es cierto?, yo lo he escuchado de los gremios, la interpelación a esta comisión que apure, ¿no es cierto?, la aprobación y votación de este proyecto.
Exacto. El acuerdo era votar en general el próximo día martes, conforme a reglamento, ¿no es cierto? En el minuto en que se hace la votación en general, entonces ya no podemos escuchar a ninguna otra organización, porque tenemos que empezar a votar en particular. Presidente, yo quiero decir una cosa antes. No, estoy en votación, pongo en votación la moción ya del señor Jackson. Doña Jenny Álvarez. No. Doña Jenny. No. Doña Loreto Carvajal. No tampoco. Don René Manuel García. Contra. Don Gustavo Asbun. Contra. Don Gustavo Asbun. No está. ¿No está? Don Javier Hernández. En contra. Don Felipe Letelier. Contra. Don Fernando Mesa. Contra. Don Iván Norambuena. Contra. Va a frustrar a todos los... Doña Clemira Pacheco. Quiero decir algo antes de votar, pero no. Presidente, yo voto en contra, pero quiero comentar. A mí me parece que el acuerdo que usted, o el planteamiento que usted había realizado en relación a los que ya habían solicitado y estaban en la lista, yo creo que es la más correcta y es la más prudente, ¿ya? Porque mucha gente está esperanzado que se le diga qué día y qué hora viene. Y no podemos entonces ahora desdecirnos de ese punto. Así que voto en contra de la... Entendiendo las razones, pero voto en contra. Don Leopoldo Pérez. Don Claudio Arragada. Don Claudio. Sí, quiero argumentar que parece todo razonable ordenar los tiempos de audiencia, sin el concepto de depurar, no hay nada que depurar acá. Pero a mí me parece que no puede sacrificar esta necesidad de hacer más eficiente el uso del tiempo, la diversidad de nuestro país. Cuando se dice que van a decir todo lo mismo, no van a decir todo lo mismo, porque las regiones no viven la misma realidad, tienen distintos problemas. Las regiones hay que escucharlas. Siempre creemos que la realidad se puede mirar desde Santiago. Yo por lo menos no acepto eso. Yo creo que aunque nos demoremos un poco más, hay que escuchar a todo el mundo lo posible. Incluso que estemos dispuestos a hacer una sesión especial para escuchar, lo hemos hecho en otras comisiones. Hemos dedicado media tarde entera a solamente escuchar. Además de lo normal, de lo habitual, puede ser, yo estoy por lo menos disponible hasta un día viernes, cualquier hora, a escuchar. Voto en contra. Don Claudio Arragada. Don Giorgio Jackson. A ver, yo obviamente voto a favor si fue la propuesta que hice y lamentablemente no encontró acogida. En ningún caso es porque no se quiera escuchar las distintas expresiones que existen. Precisamente lo que dije es, hemos escuchado distintas expresiones y nos hemos dado cuenta que al final vienen los invitados, hay poca atención a lo que dicen, están todos bastante apurados en que termine la sesión y que todo se termine el tema. Y al final estoy hablando en mi tiempo, por favor. Por favor, estoy hablando, diputado. Por favor. Y la mejor forma que podemos hacer, además de aceptar aquellos que vengan y complementen ciertas posturas que quizás no han estado presentes, pero que probablemente varias de ellas se hayan expresado ya en esta comisión, la mejor forma que tenemos de respetar esas demandas no es simplemente hacer como que tomamos en cuenta su opinión, sino legislar a favor de esas demandas. Si es que después el mismo proyecto no hace caso omiso, de nada va a servir que lo hayamos escuchado y hayamos dicho, sí, claro, nosotros queremos escuchar a todo el mundo y después aprobamos un proyecto que va contra eso mismo. Entonces, la verdad es que yo preferiría que nos pusiéramos en pos de legislar precisamente a favor de esa diversidad y no simplemente decir queremos escuchar esa diversidad para después que después quede un sistema desregulado con el parque automotriz abierto completamente y que después digamos sí, lo escuchamos pero legislamos en contra de lo que querían entender. Entonces al menos yo era una propuesta que era para mejorar el sistema legislativo. Nos falta un voto. Don Mario Venegas, ¿su voto? Yo a favor, me parecía racional la propuesta. En contra, 2 a favor. Rechazada la petición. Entonces, para precisar, lo que hemos resuelto es rechazar la proposición del señor diputado Jackson y en consecuencia vamos a escuchar a todos los que hasta esta fecha de hoy han solicitado formalmente venir. Obviamente vamos a determinar una limitación en el tiempo para poder eficientar
Y vamos a explorar en conjunto con el secretario la posibilidad, tal como ustedes lo sugirieron en sus intervenciones, la idea de una sesión especial, tal vez en Santiago, el día lunes, ¿no es cierto?, para los efectos de poder escuchar, ¿no es cierto?, a un mayor número de organizaciones expresamente para ese fin. El diputado señor Letelier me había pedido la palabra. Sí, presidente, es muy breve. Yo voté en contra porque objetivamente Chile tiene realidades distintas en cada región. Uno. Dos, es cuestión también de la mesa. Si la mesa ve que se viene diciendo lo mismo que dijeron otros anteriormente, puede, si no hay nada nuevo que agregar, perfectamente bien. La mesa tiene las atribuciones para dirigir la sesión y el discurso. Y por lo tanto, presidente, esa es mi razón por la cual yo me voté en contra de esta idea. Bueno, este presidente jamás le va a coartar la posibilidad de expresión, no tengo por qué censurar los discursos de las organizaciones una vez que las recibamos acá, me parece insólito. Pero bien, ya está tomado el acuerdo, ya está votado, eso es lo que vamos a hacer, no le demos más vuelta al asunto y yo quiero que pase la organización que hemos resuelto de la 8ª región que va a exponer, en primer lugar, atendiendo el hecho que se planteó aquí que necesitaban regresar de inmediato. Por favor, a los representantes. Pero igual se pueden sentar. Sí, siéntense mientras tanto. Escuché que este proyecto tenía fecha de votación. ¿Hay un acuerdo de evasión? Sí. No, evasión. 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 Ese tiene fecha. La discusión Pero particular, este, el 6. este no, ya. Ok, perfecto. El contrario, el Ejecutivo tiene la voluntad de seguir escuchando. Perfecto. Okay. La ministra, Perfecto. el Ejecutivo tiene la voluntad de seguir escuchando. Bien, me permiten continuar entonces entrando en lo que es el propósito de esta sesión. Vamos a analizar el proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República que moderniza la legislación sobre transporte público remunerado, boletín número 10.937-15, con urgencia suma, el que conocemos como plataforma. Se encuentran presentes la señora ministra del ramo, doña Paola Tapia, y el asesor legislativo, don Fernando Abarca. Se encuentran... Allá. Don Alfredo Steinmeier. Ok. Perfecto, que no salga de la tabla. Y entonces vamos a escuchar en primer lugar a la Asociación Gremial de Taxistas de la Región del Biobío, don Juan Carlos Muñoz, presidente, y don Juan Pablo Cuevas, secretario del Sindicato de Taxistas de la provincia del Biobío. La diputada Clemira Vallejo, mientras yo trataba de leer, me pedía la palabra. Pacheco, sí. No, mire, presidente, sin ánimo de polemizar ni nada, solamente yo quiero hacer un llamado antes que hable luego de nuestro invitado. Bueno, lamentablemente están ellos presentes, pero pedir en aras de la buena, en el espíritu democrático y además republicano que siempre hemos mantenido y hemos tratado de mantener, que tengamos mucho cuidado con los distintos conceptos y afirmaciones que hacemos y que usamos entre todos nosotros, porque suenan muy descalificadores. Entonces, creo que hay que tener un poco más de cuidado y eso va para todos nosotros en esta comisión para poder entonces avanzar como corresponde. Solamente eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Yo creo en la autorregulación de las personas adultas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿quién va a hablar? ¿El presidente o el secretario del sindicato? ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy bien, entre el señor presidente y el señor secretario les ruego que se distribuyan 15 minutos para la intervención. Muy buenas tardes, señoras diputadas y diputados de la comisión y todos los asistentes.
Primero que nada, en nombre de la Asociación de Taxistas de la región del Biobío, compuesta por varias organizaciones, como aparece en el documento que le hicimos llegar también. Agradecer la instancia, es muy importante para nosotros que nos puedan escuchar, producto de que, como se planteaba, la problemática de regiones no es la misma que la región metropolitana. Por lo tanto, hay hartas cosas que considerar. Sin embargo, nosotros tenemos algunas indicaciones que hemos traído que van a algo más concreto, porque la problemática en sí misma en realidad la conocen, así que en razón del tiempo vamos a saltar un poco esa parte, ¿ya? Pero sí dejar claro que nuestro planteamiento base, primero, es que las aplicaciones hoy en día operan al amparo de un vacío legal o un supuesto vacío legal, toda vez que la ley de tránsito, en los artículos 88, 89, 198, estipula claramente que el servicio de transporte público es un servicio que debe ser, que debe estar ajustado a derecho al decreto 212. Ante lo mismo, nosotros preguntamos cuál era la naturaleza de los servicios que prestan estas plataformas, a lo que por vía de internet, la plataforma de transporte escucha, se me respondió que efectivamente lo he hecho un servicio de transporte público de pasajeros, que era algo que nosotros necesitábamos confirmar para plantear este tema. ¿Ya? Lo otro es que, bueno, la ley define claramente eso y tener claro obviamente que este proyecto de ley que ha presentado el gobierno lo que busca es mejorar la calidad del servicio de transporte público. Ahora, visto esto, nosotros creemos que una de las cosas claras es que lo que debiese regularse acá es cómo intermediamos el servicio, ¿cierto? Es decir, cómo hacemos la conexión entre un pasajero y un oferente de servicio, pero no en qué vehículos se deben prestar estos servicios, porque la ley lo define claramente. O sea, hay un Estado de Derecho que debe ser respetado, que es la lógica, a nuestro parecer, pero sin embargo no se ha visto de esa forma hasta el minuto. O sea, la autoridad ha planteado que efectivamente es ilegal. Ahí también nosotros tenemos claro lo que en algún momento dijo un abogado que vino acá a esta comisión, de que aquí hay un cuasi delito, toda vez que no se está respetando la ley perdón. Y eso para nosotros es importante. Ahora, de lo mismo que en algún momento, bueno, hay claramente definido cuáles son los vehículos que pueden prestar servicios y que el particular queda fuera de lo que es servicio de transporte público, que eso es importante definir. Ahora, esa pantalla es precisamente porque cuando se legisla este tema es importante que si se aprueba algo se pueda controlar, porque no puede ser que un vehículo particular preste servicio libre sin que haya ningún mecanismo de control que el carabinero o la autoridad puede decir si efectivamente es un vehículo que puede prestar estos servicios o no. De la definición que dio el mismo gerente general de Uber acá, en esta misma comisión, nosotros desprendemos que efectivamente él dice que es una plataforma tecnológica que conecta un vehículo con un usuario, pero que finalmente el servicio se presta de forma directa y se desligan de la responsabilidad toda vez que sí existe esa responsabilidad. Por lo tanto, ellos no asumen lo que debieran. Por otra parte, él habló, y la plataforma lo que ofrece es un tema de seguridad, ¿ya? Donde podemos ver claramente que esa tal seguridad no existe, ¿ya? No con la garantía que debiera, afectando obviamente los derechos del consumidor. Vemos que ha habido accidentes bastante grandes, abusos sexuales, muertes, estacionamientos en piscinas, y por lo tanto creemos que en ese sentido ha habido una falta. Y también caemos en otro tema, que donde hay organizaciones o incluso la misma plataforma de Uber en algunos formatos ha hecho instructivos para su gente para que cuando sean fiscalizados puedan evadir estos controles, y ahí también estamos cayendo en un delito de engaño a la autoridad. Por lo tanto, es necesario legislar estos temas. Respecto de la congestión, consideramos que es muy importante también tener en cuenta que en algún momento, o sea, perdón, no en algún momento, sino que en el 2015 se legisló congelar el parque de taxi. Y esto es una razón
que dio tanto diputados y senadores por congestión, seguridad y calidad y medio ambiente. Sin embargo, esto contraviene todo eso. De hecho, en la octava región, principalmente en Concepción, por ejemplo, la misma Uber reconoce que tienen 5.900 autos inscritos en Concepción. En el Ministerio de Transporte, la Seremi del Biobío, hay solo 2.079 taxis inscritos para la región. Y eso quiere decir que obviamente nos superan en demasía. Y eso obviamente también atenta contra lo mismo que el espíritu de la ley tuvo, que fue velar por la seguridad vial, la congestión y todo. De la misma definición, o lo mismo que explicó acá el gerente general de Uber, él decía que el 50% de los servicios se presta en el día y un 50% en la noche. Y con 67% de los servicios son de forma esporádica, de personas que están prestando el servicio 12 horas a la semana más o menos, como total, y un 33% restante sería gente que está prestando el servicio de forma permanente. Solamente con esas cifras tenemos que en Concepción, tanto en el día como en la noche, tenemos alrededor de 974 autos circulando en el centro de forma permanente con el único objetivo de captar servicios. Y eso obviamente lo hemos notado todos y la ciudadanía también en la congestión que ha habido en el Gran Concepción. Por lo tanto, eso es un tema que para nosotros no es menor. Hay un tema también que para nosotros es muy importante, que relacionado con esto cuando hablamos del conductor esporádico. Cuando hablamos del conductor esporádico también estamos colocando a la suerte la seguridad de los pasajeros que trasladan. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay alguien, por ejemplo, que trabajó 8 horas, que tal vez tuvo una carga de estudio y que sale, luego de tener ya una fatiga en el cuerpo, sale a trabajar, entre comillas. ¿Y qué pasa con la persona que es trasladada si ese conductor no reacciona de la forma que corresponde? Ahí tenemos un tema bien delicado también. Por otra parte, nosotros hemos visto que existe una competencia desleal. Yo creo que todos lo han visto y lo han meditado en su momento. Y a eso nosotros ahí ponemos lo mismo que dijo acá como respuesta a una pregunta que hizo usted, señor presidente, al general Villalobos, el director general de Aeronáutica Civil, y él respondió que incluso la Fuerza Aérea tuvo que dejar de prestar servicios de apoyo a la comunidad en el sur cuando llegaron las empresas de transporte aéreo y le reclamaron que había una competencia desleal. Entonces, si la Fuerza Aérea, como una entidad garante del Estado, como una organización de la defensa del Estado, prestando servicios gratuitos, ¿cierto?, tiene que dejar de prestarlo porque es una competencia desleal, ¿cuánto más queda para nosotros? Y eso hay que considerarlo también. Entonces, tenemos un problema también de que, por ejemplo, nosotros estamos viendo que hay, se nos ha pedido muchas cosas, hay una regulación clara, que vemos que el gobierno también ha tenido en todo momento la opción de ver que las malas prácticas de algunos taxistas, porque también tenemos que reconocer que hay fallas, ¿ya? Existen, pero no ha habido una medida concreta de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el servicio de taxi es un servicio de transporte público, tal como dijimos al inicio, yo creo que todos estamos de acuerdo. Por lo tanto, el Estado tiene la facultad clara de tomar ciertas acciones. Sin embargo, por ejemplo, no se le ha dado el énfasis que tal vez corresponde a la plataforma Transporte Escucha, para que se pueda reclamar. Sin embargo, también es claro que esta plataforma faculta de alguna manera para tomar algunas medidas, pero esas medidas son muy vagas. Entonces, nosotros planteamos, por ejemplo, en este proyecto que se le dé fuerza también a la unidad de Transporte Escucha. Del tema de la seguridad debe ser de forma integral. Nosotros creemos que cualquier conductor que transporte pasajeros debe tener licencia profesional, los vehículos deben tener 2 revisiones técnicas como mínimo, que se debe considerar también que tiene que haber una renovación de los vehículos
Y para esto nosotros acá pusimos claramente que un vehículo particular en promedio recorre 100.000 kilómetros en 5 años, siendo que un taxi lo recorre en apenas 2. Del modelo de economías colaborativas es importante destacar que es un modelo que en el fondo lucra con el socio conductor, en este caso para el tema de Uber, donde ellos se enriquecen, ¿cierto? No tributan en el país y ellos lo que hacen es ofrecer un servicio más económico, recorren una mayor distancia por un menor precio, le cobran una comisión, no tienen responsabilidad y además no asumen la depreciación de los activos de ese mismo socio conductor. Es decir, lo empobrecen al final. Nosotros necesitamos, en realidad es uno de los temas importantes que se legisle. Eso es muy importante porque el gremio no aguanta mucho tiempo más en estas condiciones porque la competencia ha sido demasiado fuerte, como les decía, 5.900 autos solamente en Concepción, siendo que en Concepción tenemos de taxi alrededor de 400 autos. Entonces la competencia ha sido muy fuerte. También planteamos acá de forma adicional a este proyecto, por su intermedio de la señora ministra, ver la opción de crear una superintendencia de transporte o de fiscalización que permita que haya una fiscalización más efectiva, porque cada vez que nosotros solicitamos fiscalización se nos dice que no existen los recursos que corresponden. Que claro está, tenemos apenas 22 fiscalizadores para 54 comunas en la región del Biobío. Claramente es poco. Mire, resulta que, bueno, en lo concreto de las indicaciones que ustedes pueden ver en el documento, nosotros hicimos un documento claro porque es necesario legislar y creemos que el camino va por mejorar el proyecto de ley enviado por el gobierno. Para eso nosotros definimos, la verdad es que sería muy largo leer todas las indicaciones, pero en general definir la naturaleza del servicio en el mismo proyecto de ley para que nadie pueda decir no, si es transporte privado, que es transporte público, no, que quede claramente definido. Que estas aplicaciones tecnológicas se deben constituir en Chile como una empresa y tributar en el país. No es posible que se lleven grandes cantidades de dinero y no estén tributando. Ahí se está, además empobrecen al socio conductor y empobrecen también al país llevándose los impuestos que debieran pagar. Creemos necesario para que esto funcione también como mecanismo de control que se crea un registro nacional de transporte de pasajeros por plataformas tecnológicas, ¿ya? Donde se defina un cupo, que nosotros acá también lo ponemos concretamente en el documento que les entregamos, que obviamente deben tener una patente diferente, que debe establecerse revisiones técnicas, que los conductores deben ser conductores profesionales. Y también es importante que el cupo de este registro sea intransferible y que sea por licitación pública, para que tal vez no se dé lo que está pasando a veces con los taxis, que hay una... Correcto. Entonces, para ver eso, que sea por licitación pública, que si alguien en las sanciones que están establecidas, que nosotros más o menos pusimos, se le quita ese derecho, sea el ministerio por licitación pública que la vuelva a reasignar y que no se dé un mercado que no corresponde. Obviamente por la misma naturaleza del servicio que ellos prestan, que es por sistemas tecnológicos, restricción de paradero. Hoy en día se estacionan en cualquier parte, ocupan espacios públicos para estacionarse mientras esperan que tal vez alguien los llame por la plataforma, y obviamente eso perjudica también el servicio de taxi que tiene paraderos donde estamos trabajando y que han sido ocupados, y muchas veces hasta nos arriesgamos un parte, por ejemplo, en los terminales, porque los lugares para tomar y dejar pasajeros están ocupados por servicios en espera de estas plataformas. También es importante, ya que no está claro, ¿cierto?, el tema del alto estándar, que como mínimo la antigüedad de fabricación de los vehículos no puede acceder a 1 año para inscribirse en este registro, y que tampoco puede acceder a 6 años en funcionamiento del vehículo, por el desgaste que estos tienen. Es importante... Discúlpeme, pero tengo que señalarle que se cumplió el tiempo de los 15 minutos. Le voy a permitir que termine, naturalmente, porque esta es la parte más importante tal vez del tema, pero veo difícil que el secretario pueda hacer una intervención, si es que vamos a... o el presidente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las indicaciones ustedes las tienen ahí como para poder estudiarlas en mayor detención.
dentro de lo profesional, como les decía, es que también se establezca algunas cosas que se establezcan como delito, incluso en el tema de nosotros. Nosotros no queremos que hayan taxistas que estén adulterando taxímetros. No puede ser de que cuando hay incluso denuncias de programas de televisión, el Ministerio no tenga facultades para hacer nada finalmente. Entonces queremos que incluso el Ministerio tenga la facultad, de acuerdo a lo que especifica el mismo proyecto de ley, que si hay un taxista que está incurriendo en malas prácticas y es sorprendido, sea tipificado como delito en el proyecto. Cosa que ese sujeto no quiera volver a hacerlo, porque de otra forma vamos a caer en lo mismo. Aunque hayan reclamos, aunque se sepa qué se está haciendo, caemos en que no está tipificado. Y eso es importante. Obviamente, ahí se carece en el proyecto de ley del Ejecutivo de definir claramente quiénes son los organismos de fiscalización y ojalá pedir en el mismo como indicación de que las sanciones no sean rebajadas por los jueces de policía local, porque hoy en día vemos, por ejemplo, en Concepción, que por servicio de transporte ilícito se están aplicando multas de 7.000 pesos. Eso, presidente, para que pueda hablar. Muchísimas gracias. Solicito la anuencia de la comisión y de los integrantes para darle 5 minutos al señor presidente. No puedo darle más tiempo. Ya hemos tenido consideraciones importantes, cambiamos el orden, ya le vamos a dar, además, pero tengo a otras personas invitadas que tenemos que escuchar también. Señor presidente, buenas tardes, señores honorables diputadas y diputados. Realmente quería, por su intermedio, solicitar un poco más de flexibilidad, señor presidente, por cuanto nosotros somos la Asociación de Taxis de la región del Biobío y representamos a las regiones de Coquimbo, Iquique, Puerto Montt, Temuco. Si ustedes tuvieran que atender a cada una de esas regiones, indudablemente que tendrían aproximadamente 4 horas que ocupar. Por lo tanto, les solicito a los señores diputados tengan la bondad de concedernos unos segundos más de lo que nos está proponiendo usted, señor presidente. 30 segundos. Bueno, primero que nada, explicaba que estábamos muy preocupados enormemente. Lo que tengo anotado, indudablemente no lo voy a poder expresar. Voy a tener que expresar mi sentimiento nada más de taxista, de presidente de una organización a la cual quiero mucho, pero también desde mi cargo y perspectiva de presidente de la Asociación Regional de Consejeros de la Sociedad Civil de la octava región. Es una mezcla que tengo en mi corazón, producto de este ataque implacable que estamos teniendo por esta competencia ilegal los taxistas. Para nosotros, indudablemente, que es un sufrimiento observar cómo se pasa a llevar el Estado de Derecho, se agarra a patadas por una empresa internacional que viene a lucrar a costa del sufrimiento de un problema social, de un problema político y un problema judicial que tienen el Estado de Chile. Y que en estos momentos recae en nosotros los taxistas, que humildemente hemos respondido a toda la reglamentación vigente que ustedes, este Parlamento, fijó en un momento determinado para que nosotros pudiéramos trabajar legalmente y de manera honrada. Sin embargo, en este mismo Parlamento se ha permitido que los infractores a esta norma, a esta ley, a todo esto que ustedes han fijado, estén aquí presentes y hagan su exposición, y me refiero al gerente general de Uber. Y también a los conductores de Uber, que legalmente no tendrían nada que hacer aquí. Pero sin embargo, razones, yo desconozco a qué se refieren, válido será desde el punto de vista que ustedes lo observan. Como estoy tan apremiado por el tiempo, indudablemente que debo expresar el sufrimiento enorme que tienen mis taxistas. Nosotros sufrimos como dirigentes porque ya no hayamos qué hacer para contener en estos momentos el que nuestros taxistas salgan a la calle y produzcan un daño social enorme. Ustedes pudieron comprobar en el día de ayer unos taxistas que no quisieron estar en el diálogo, como nosotros lo estamos haciendo con el gobierno. Salieron a las calles
en su desesperación. Pero nosotros pudimos habernos apoyado a esos taxistas, pero sin embargo mantuvimos el respeto al Estado de Derecho, a la ley vigente, la cual nadie la está haciendo cumplir. Y desde ese punto de vista, señores diputados, señores diputadas, señora ministra, estamos tristes, estamos amargados, pero más amargados estamos cuando vemos que nuestros taxistas que tienen a sus hijos en la universidad han tenido que descontinuar el financiamiento porque no les alcanza producto de esta plataforma internacional. Sufrimos enormemente cuando vemos a nuestros taxistas que ya no pueden seguir pagando su cuota del auto porque dejaron su casa en garantía. ¿Ya quién prefiere en la banca? ¿Va a preferir el taxi llevarse? Va a llevarse su casa. Y están perdiendo su casa. Es triste para nosotros, señores diputados, señoras diputadas, ver a un joven de 26 años que hizo un tremendo esfuerzo por ser un emprendedor en la labor legal del taxi, y a los 26 años sufre una trombosis porque fue incapaz de poder pagar sus cuotas. Y ese problema humano, ese problema social que se está viviendo, indudablemente nosotros como dirigentes hemos tenido que contenerlo, de que la gente salga a las calles y produzca un daño social colateral enorme que crean estas plataformas internacionales. Y desde esa perspectiva, señores diputados, indudablemente que sufrimos enormemente y damos gracias a Dios que la señora haya sorprendido a su marido suicidándose. En un galpón de su casa, el hombre ya no puede resistir más. Y en esos instantes, felizmente y gracias a Dios, la señora lo sorprendió. No todos somos iguales, no podemos todos soportar de la misma manera porque no somos iguales. Ese taxista, si no es por su mujer, se suicida. Y también tenemos que dar gracias a un paro de la salud en la ciudad de Chillán, porque después que nuestros dirigentes de Chillán fueron a hablar con las autoridades para que los apoyaran en este flagelo de lo que significa estas empresas depredadoras, no encontraron ninguna colaboración, nada. El hombre desesperado le vino una especie de preinfarto y gracias a ese paro de la salud, en donde vivían paramédicos, lograron salvarlo. Entonces, señores diputados, cuando venimos a este congreso, a esta casa, donde ustedes son los señores inteligentes que debieran ver la forma de cómo a nosotros proteger al ciudadano común, nosotros nos entristecemos enormemente. Y más todavía cuando vemos que el gobierno, a través del ministerio, es incapaz de hacer cumplir la ley, señor. Y eso nos preocupa enormemente, porque existe el mecanismo de fiscalización. Me podrán decir a mí, sí, no tenemos los recursos, pero ese no es mi problema. Yo no quiero acusar a una ministra, no quiero acusar a alguien de negligencia. Tengo que entender las armas que tienen, pero ellos también tienen el deber de pedir al gobierno central que les otorgue los recursos, porque el daño es tremendo. Y desde ese punto de vista, señores diputados y señoras diputadas, nosotros desde regiones venimos a pedir un grito de auxilio aquí, en esta mesa. Nosotros no podemos soportar más de 6 o 7 meses en nuestra actividad. Por eso que pedimos que ustedes aprueben legislar, porque es la única forma que podemos avanzar. Depusimos un paro el día 6 de marzo, entendiendo que iban a haber las acciones pertinentes para poder ayudarnos. Comprometimos con la ministra en su oportunidad que iba a haber fiscalización. Nada. 0 fiscalización. La región, la 8ª región, batió el récord y tenemos que sentirnos orgullosos todos los chilenos, porque batió el récord mundial de Uber en la región. Sin embargo, no tenemos fiscalización, nada. Los Ángeles, ¿para qué voy a decir? ¿Para qué voy a hablar de Chillán? ¿Para qué voy a hablar? Gracias a Dios puedo poner como antecedente la ciudad de La Serena. Pero la ciudad de La Serena es por la buena gestión del directorio que tuvo la voluntad política
de algunos conocidos y amigos y de la policía. Sin embargo, nosotros hemos golpeado puertas. El ministro, el Seremi de Transporte de la región del Biobío, para mí, perdóneme, no debiera estar con ese récord mundial que tiene. Y lo digo aquí para que la ministra lo anote. No es posible que la octava región no exista fiscalización. No es posible que siendo la primera ciudad en la cual ingresó este depredador internacional, nada se haya hecho. Señores diputados, señoras diputadas, le agradezco enormemente y disculpo mi ímpetu en manifestar, pero es un dolor enorme que siento y que sentimos todos los dirigentes que representamos a los taxistas de las regiones. Y por último, señalarle, y con esto concluyo, señor presidente, en la región metropolitana existía una demanda insatisfecha. Tuvieron que pasar 3 años para que Uber recién le viniera a hacer daño a la región metropolitana. El apetito depredador de este gigante internacional se introdujo en la primera región, que fue la octava región. A las 2 semanas, Uber nos produjo inmediatamente un daño y nuestra producción de lo que ganamos en un 40 a un 50% y ahora ya estamos en un 60% de pérdida. En 2 semanas. ¿Por qué? Porque en regiones existía un equilibrio entre la oferta y la demanda y llegó este gigante depredador y produjo el desequilibrio y la pérdida tremenda para los taxistas. Por eso, señor presidente, quiero señalar a través suyo a la señora ministra: ayúdenos, señora ministra, ayúdenos en la fiscalización, haga lo que sea necesario, pero ayúdenos y ayude a todas las regiones del país. Muchas gracias. Don Juan Carlos Muñoz. Muy bien, agradecemos su presencia acá. Vamos a... Tienen que irse, precisamente por eso les alteramos el orden, ¿no es cierto? Y además tenemos a 2 personas más que deben intervenir. Sí, y un experto en derecho laboral. Presidente, pero ¿por qué no escuchamos a la ministra en relación a lo que ellos han planteado, por lo menos? Me hace sentido, ¿estoy de acuerdo? Un par de respuestas a la ministra. Bien, entonces para aprovechar el tiempo, y discúlpame, Giorgio, tengo que administrar los tiempos, es una complicación para el presidente, pero una reacción por parte de la señora ministra a los dichos del señor presidente, al que respetamos el dramatismo, pues si nosotros nos ponemos en el lugar de ustedes, de verdad, señor presidente. Y créame que nosotros, y solo esto digo porque quiero interpretar a todos, nosotros nos interesa regular, ¿ya? Nosotros nos encontramos con esta realidad, una iniciativa del Ejecutivo concordada con gremios que optó por la regulación. ¿Ah? Este es el escenario que nosotros los parlamentarios que formamos esta comisión tenemos, ¿sí? Señora ministra, por favor, le ofrezco la palabra. Bueno, la verdad es que primero, evidentemente, a propósito de la presentación que ha realizado el gremio de taxis de la octava región, quiero obviamente manifestar que nosotros como gobierno entendemos la situación particular que ellos han planteado, y en ese sentido también entendemos que lo que nos indican es que les interesa que podamos avanzar en forma rápida respecto a la regulación. Ellos además han entregado un trabajo que me parece bastante interesante, que está muy detallado y que da cuenta además de la seriedad con que se han tomado el tema. Por lo tanto, quiero agradecerles la presentación de este documento.
decirle a la comisión que el compromiso que adoptamos el día 1 fue estar acá precisamente para tomar nota, más que para entrar en el debate acá, porque ya, la verdad es que yo siento que la necesidad que tienen ustedes mismos de formarse una opinión directa, nosotros nos reunimos generalmente a través de los equipos técnicos con los distintos gremios, entonces es bueno que esta percepción que nosotros ya tenemos más o menos formada, ustedes también puedan hacerla directamente y plantear las inquietudes los parlamentarios que tengan en ese sentido. Entonces no quiero ocupar más tiempo en extenderme en eso, digamos, decirles que estamos tomando nota de cada una de las observaciones que nos han planteado para sugerirles luego en este trabajo legislativo conjunto aquellas propuestas que pueden mejorar el proyecto. Lo hemos dicho también del día 1, el proyecto está disponible para ser mejorado, esa es la idea y ese es el objetivo de estas reuniones. En relación a la fiscalización y a propósito de la pregunta que también nos hacía el diputado Arriagada en un comienzo, que yo ya la tenía aquí anotada, respecto a cómo obviamente nosotros hacemos estos controles, preferiría oficiarles a ustedes para darles el detalle de los controles realizados, de la normativa aplicable, desagregado además a propósito de la, reitero, legítima inquietud que ha planteado la agrupación, la Asociación de Taxistas de la Región del Biobío, desagregado por regiones también, que creo que igual es útil el trabajo, digamos. Así que eso lo ofrezco para que la comisión pueda contar con esa información. Muchas gracias. Agradecemos el ofrecimiento de la ministra y le solicitamos que extreme los recursos disponibles para que esa fiscalización se haga efectiva, lo más eficaz posible, ¿no es cierto?, mientras podemos aprobar este proyecto de ley. 30 segundos para el diputado señor Jackson. Sí, presidente, yo agradecer la presentación. Creo que el tema no va a estar resuelto hasta que no se defina el tema del parque automotriz. Si es que esto es libre, la verdad es que da lo mismo las regulaciones. La inversión que hizo el taxista sobre una patente, un derecho en el mercado secundario, va a quedar absolutamente destruida. Por lo tanto, cualquier intento que hagamos acá, si es que el parque automotriz no se fija, va a ser un esfuerzo estéril. Entonces, no levantemos falsas expectativas. Y ahí yo le pido a la ministra un pronunciamiento más claro, si es que están dispuestos o no a poner un límite en el parque automotriz que pueda prestar estos servicios. Si es que es libre, se acaba todo. Se acaba toda posibilidad de que se regule de verdad un ámbito de transporte como este. Si es que es libre, la verdad es que los sueldos van a bajar, como han venido bajando, tanto en los taxis como en los propios conductores de Uber. Es inevitable, porque va a aumentar la oferta al punto en que ya el costo marginal, o sea, va a ser casi cero el ingreso marginal. Entonces, sí, hiciste el punto. Yo te recuerdo que por la vía de las indicaciones tú puedes perfectamente bien plantear una indicación y si requiere patrocinio al Ejecutivo lo conversamos y lo... porque... No, se refiere al parque automotriz de los que usan plataformas tecnológicas, no de los que están regulados ya. Sí. Perfecto. Señor Letelier. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo completamente porque el día de ayer, y le confesaba a la ministra, el periodista le pregunta a uno y sobre el tema de la idea de legislar. Entonces, hemos convenido y yo quiero agradecer al Ejecutivo Presidente, por su intermedio, a la ministra, porque objetivamente, desde el primer día que apareció este proyecto acá, la pregunta en la bilateral, en la multilateral, en la comisión es cuántos son los que están en la calle, cuánto que hay que regular, y tiene razón el diputado Jackson, y eso lo hemos venido diciendo del primer día, y yo creo que es fundamental tener esta información. Le dijimos a miles de chilenos hace 8 o 9 años atrás, señor presidente, que no hay patente, no hay nada porque está cerrado el parque automotriz y sin embargo Uber, Cabify y otros hace 1200 días que están en la calle como Pedro por su casa. Y ese es el problema. Nosotros queremos trabajar con el gobierno, apoyar, qué sé yo, pero ¿qué vamos a apoyar? ¿Qué vamos a responder? Bien, entonces, no, lo siento, pero no, por favor. Si nos dejaron los documentos, yo tengo que escuchar al nuevo... ¿Y por qué? Sí, dígame. Como yo no soy parte de esta comisión, me gustaría un poco saber cuáles son los tiempos legislativos que usted considera en el tema de la votación de este proyecto, porque este proyecto tiene que ir al Senado, y bien lo dijeron en su exposición, acá hay un tema que no es contra el tiempo, pero entre día que pasa, día que tenemos mayor parque Uber y tenemos menos ingresos para nuestros taxistas. Una consulta sobre eso. Diputado señor Campo, al inicio de esta sesión conversamos aquello, créame que tenemos el interés de acelerar esto a la brevedad,
pero señalábamos que tenemos, y congelamos hoy día, una de las sesiones, alrededor de 15 organizaciones que quieren ser escuchadas. Hemos tomado la decisión de la comisión de congelar aquí, porque precisamente seguir abriendo eso atenta contra la posibilidad de comenzar a votar en general y posteriormente en particular. Y lo otro que hemos dicho es que dado que tenemos 2 proyectos en paralelo con suma urgencia, que la está renovando permanentemente el Ejecutivo, la mitad de cada sesión próxima será destinada a avanzar con la escucha a los gremios y votar evasión del Transantiago. Incluso explorar la posibilidad de hacer alguna sesión extraordinaria, probablemente en Santiago, el día lunes por la tarde, eso hay que conversarlo, para escuchar, para avanzar más rápidamente en la escucha de estas 15 organizaciones que tenemos pendientes. Por favor. 30 segundos para el secretario, para que no, si no, no voy a poder llegar a la región de la octava. Muchas gracias, señor presidente. Lo que pasa es que me pareció muy importante lo que comenta el diputado Letelier y el diputado Jackson. En las indicaciones que nosotros presentamos, en la indicación al artículo 4, página número 13, en el segundo párrafo dice que este Registro Nacional de Transporte de Pasajeros por plataformas tecnológicas tendrá un cupo no superior al 10% de los taxis básicos, turismo y ejecutivos debidamente inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público de Pasajeros en la región metropolitana. Y en caso de las otras regiones del país, este cupo será determinado por la respectiva Ceremis de conformidad a un estudio de demanda y otro de impacto ambiental, no pudiendo en ningún caso ser superior al 5% de los taxis básicos, turismo y ejecutivos debidamente inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público de Pasajeros, para un poco tomar ese tema. O sea, si en algún momento tenemos que ceder porque es parte de una negociación entre comillas, bueno, que hay una limitación, y esta limitación nosotros proponemos eso como base. Hecho el punto, nosotros estudiaremos su documento con detención. Le quiero pedir formalmente entonces a la Secretaría que saquen copia del informe completo, porque nosotros tenemos una minuta, entonces ahí están enunciados. Ah, yo no la tengo. Copia para cada uno. Ah, ya, perfecto. Diputado, ayúdeme, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera, bueno, recién tenemos el documento en la mano, yo los felicito por el texto, pero eché de menos en el inicio un diagnóstico de cómo ustedes ven esta situación. Porque la verdad de las cosas es que yo soy plenamente partidario de la libertad de emprendimiento, del desarrollo productivo, del desarrollo económico, y son muchos. Hace 15 años atrás era impensable encontrar fruta y lechugas en los supermercados. Y los feriantes tuvieron que enfrentar esa competencia libre. Y por último, el que decide qué toma es el consumidor. El consumidor decide qué toma. Y hoy día ustedes debieran preguntarse con un buen diagnóstico por qué fue tan aceptable esta competencia que surgió. Independiente de los temas que tenemos pendientes de regulación, independiente de todo lo que tenemos que avanzar. Pero yo tengo una mirada crítica sobre el mundo del taxi, ¿ya? Tengo un tremendo respeto, pero la verdad es que fui usuario de ese servicio y un porcentaje significativo que no se ha sabido regular presta un pésimo servicio y en muchos casos, como han demostrado los reportajes, vinculados a actividades que los dañan desde el punto de vista de la imagen. Entonces, uno echa de menos un diagnóstico crítico, ¿no? Porque todas las actividades productivas están expuestas a la competencia, ¿ya? Y es la competencia la que hace mejorar, y el que termina ganando cuando se mejora, cuando se regula bien por parte del Estado y las normas legales, el que siempre se beneficia es el consumidor. Entonces, esa parte me gustaría, ojalá que... Gracias, diputado. Señor presidente, pero para o que... si no sería empresa estatal. No, o si no ahora sería sí empresa que estatal. inflexible, no le ofrezco la palabra a nadie más, sino al próximo expositor que invito a sentarse a nuestra mesa, don Pablo Albestegui, director ejecutivo de la aplicación Allrite, no sé, Allrite, vengo vengo de un colegio público en que no me enseñaron inglés, solo mapudungún en la Araucanía. Muy bien. Hasta luego, que esté muy bien. Estamos instalados en las
19:43, así que le ofrezco 15 minutos a don Pablo Albestegui. All right, deep. ¿Eso es? All right, all right. Sí, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, señores diputados, señora ministra. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta propuesta de sugerencia. ¿No dice eso aquí en mi cuestión? ¿Qué cosa? All right. O sea, ese es nuestro dominio web. Por eso yo hablaba de eso. Ya, pero ya, pasado sí, el tema. Bueno, a modo de presentación, claro, nuestra aplicación se llama All Right, como aparece ahí en la presentación. Somos emprendedores chilenos que ya llevamos trabajando más de 5 años en el tema del uso más eficiente del automóvil a través del auto compartido, que se conoce internacionalmente como carpooling, con la visión final de ayudar a descontaminar y descongestionar nuestras ciudades y carreteras. Entonces, para empezar, les cuento un poco el contexto, que yo creo que todos conocemos súper bien, que es el transporte en las ciudades. Todos nos hemos enfrentado varias veces a la congestión, a los largos tiempos de traslado, a la contaminación, que son problemas comunes a nuestras ciudades, especialmente en la región metropolitana y en las horas peak. Para muchos son largos tiempos de traslado, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas al día, de moverse en el día a día al trabajo o al estudio, y para muchos incluso el peor momento del día. Independientemente del modo, es cosa de ver las caras tanto del automovilista como de las personas que andan en transporte público. Ahora, analizando cuáles son los modos en que la gente se mueve hoy día, en este caso en Santiago, descontando la caminata, vemos que hay harta variedad, están incluidos los taxis, las bicicletas, pero los modos más importantes en cuanto a números son por lejos el transporte público y el auto, ¿ya? Siendo cada uno de ellos como modo 15 veces más viaje al día que lo que hacen, por ejemplo, los taxis o la parte de Uber o Cabify y las otras plataformas, ¿ya? Ahora, la parte que queremos compartir con ustedes es que vemos una oportunidad muy importante de optimizar la parte de los autos, donde sin inversión adicional podemos lograr un efecto súper positivo para mejorar significativamente el transporte de las personas. Para que tengan una idea de la oportunidad, al día en Santiago se hacen casi 5 millones de viajes en auto en un día normal laboral, según la encuesta de origen y destino. De esos casi 5 millones, la mitad, o sea, un poco más de la mitad, casi 2,5 millones, son viajes planificados, que son al estudio, al trabajo, y las personas saben de antemano hacia dónde y cuándo van a viajar. Entonces, si multiplicamos esos 2,5 millones de viajes planificados por la cantidad de asientos que normalmente van disponibles en un auto, que son 4, son alrededor de 10 millones de asientos que están circulando todos los días en Santiago, la mayoría de ellos yendo vacíos. O sea, podríamos meter a toda la ciudad de Santiago dentro de esos asientos y aún así nos sobrarían millones de asientos. O sea, la oportunidad de optimización es enorme. ¿Cuál sería el impacto? Si compartiéramos el 1% de esos asientos que acabo de mencionar, eso significaría para Santiago 13.000 autos menos en las calles, equivalente a una fina de 70 kilómetros. O 11.700 millones de pesos en ahorro para los usuarios y más de 6.000 toneladas menos de CO2. O sea, todo esto sin costo para la ciudad, sin necesidad de inversión adicional, solamente ocupando mejor los recursos que ya están disponibles, ¿eh? Bueno, pero para esto se necesita poder regular para poder masificar. Y de hecho en eso trabajamos nosotros, en la masificación de esta práctica que ya existe, o sea, de que la gente comparte su auto, con esta aplicación. AllRide es una red social que permite conectarte con gente que hace ya un trayecto similar al tuyo y te ayuda a coordinarte para compartir los viajes. Esta es la práctica que internacionalmente se conoce como carpooling o compartir auto. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Básicamente nuestros usuarios pueden pasar de la situación que está arriba, una persona viajando sola, que un viaje aburrido y es caro, a la situación de abajo donde puede tener un viaje más entretenido, pero también puede compartir los gastos, ¿ya? En ese sentido, algo súper importante es que el viaje pasa a ser más económico, pero aún así la conductora está gastando plata, o sea, ya no gasta 4 lucas, pero gasta lucas, o sea, en el fondo está ahorrando plata, pero no está ganando plata. Y eso lo diferencia de manera súper importante con el transporte remunerado, donde hay un chofer
que viaja por la necesidad de un tercero. O sea, no es el chofer que necesita ir a algún lado, sino que él está transportando a una persona por el legítimo derecho de trabajar, de tener una utilidad, que son los viajes remunerados. La diferencia con los viajes no remunerados, que son básicamente los viajes que hacemos en el día a día las personas. O sea, viajamos al trabajo, viajamos al estudio por una necesidad propia, sin buscar una remuneración. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Ya? Es justamente que permitimos a las personas que hoy día van solas puedan conectarse con otras personas que necesitan hacer el mismo trayecto y puedan compartir su auto y hacer un uso más eficiente de sus vehículos. ¿Ya? Ahora, dos cosas muy importantes. La primera es que esto no es transporte público, ¿ya? Sino que no es que cualquiera no es que cualquiera se meta al auto de otra persona, sino que los mismos conductores, a medida que van recibiendo solicitudes, pueden elegir a quién aceptan y a quién no. Los conductores siempre tienen derecho a elegir con quién nos van a viajar. Y lo segundo, y en base a nuestra experiencia, sabemos que para que esta práctica de uso eficiente del auto se masifique, también es necesario que las personas no solamente compartan autos, sino que también compartan los gastos, como mostraba en la diapositiva anterior. Entonces, acá hay algo que es importante, que en ambos casos hay transacción, pero la motivación es muy distinta. En el caso de los viajes remunerados, la transacción se hace con fin de obtener una utilidad, y en el caso del carpooling o el auto compartido, se hace para compartir gastos sin obtener una utilidad. ¿Ya? Entonces eso es una diferencia súper importante. Entonces, bueno, ¿cómo se ve esto? Bueno, hoy en día hay un auto o una persona que hace un trayecto al trabajo, todos los días viaja sola y pasa por algunos puntos de interés. Lo que nosotros hacemos es conectarlo con gente que necesita hacer ese mismo trayecto y ocupa el auto de manera más eficiente. Esto en el caso de nosotros, de carpooling. En el caso de los taxis o las plataformas como Uber o Cabify, el auto sigue yendo solo, ¿ya? Y las personas para llegar a su destino tienen que ocupar otro auto. En el fondo, y como se está planteando acá, además de los autos que hay hoy día actualmente en el parque de los taxis, se están sumando más autos al sistema, lo que por supuesto no ayuda ni a descongestionar ni a descontaminar, ¿no es cierto? Entonces, eso. Hola. Para los efectos del registro y del acta, su nombre y cargo. Sí, Bernardo Basigalupo, cofundador de Allride. Entonces, aquí vamos a profundizar un poco en las diferencias para ir un poquito más al detalle y estar todo en la misma página. Entonces, primero, y este punto es muy importante, es el caso de uso. No solamente somos distintos en el motivo o en lo que motiva el viaje o el legítimo derecho de lucrar de los viajes comerciales versus la necesidad propia acá, sino que también los casos de uso son distintos. El carpooling es fuerte, por ejemplo, en los trayectos diarios al trabajo o en los viajes de larga distancia, que justamente son los que no cubren las otras plataformas que están al lado, ¿cierto?, que cubren trayectos ocasionales o urgentes dentro de la ciudad. O sea, son complementarios, ambos son necesarios porque cubren toda la gama de viajes en conjunto que necesitan los usuarios. Entonces, eso es súper importante también, no somos competencia directa, somos un complemento y queríamos hacer la distinción ahí. Segundo, el tipo de trayecto. En carpooling son trayectos que ya se están realizando. Lo que buscamos es abrirlo a más personas para que se hagan de manera más eficiente, mientras que en el complemento de los taxis o Uber se hacen trayectos nuevos según demanda. O sea, el chofer maneja por un viaje que un tercero necesita. ¿Qué pasa con el tipo de actividad? Acá no hay lucro, sino que solamente se comparten gastos, versus la otra que es una actividad comercial lucrativa. Y en términos de impacto, lo que se busca acá, o lo que genera el carpooling, es disminuir o controlar el número de autos circulando y, como consecuencia, descontaminar y descongestionar las calles, versus que los otros sistemas mantienen o aumentan el número de autos en circulación. Por último, como ya lo vimos al principio, recalcar el potencial que tiene esto. O sea, por número de viajes es varias veces superior el impacto que puede tener hacer más eficiente el uso del auto privado que lo otro. O sea, no estamos diciendo que lo otro no sea importante, es muy importante, pero esto también, y queremos humildemente pedir que se considere en la regulación y ya vamos a decir cómo. Entonces, ¿qué nos preocupa específicamente de la propuesta actual? Nos preocupa que no vemos que se defina explícitamente lo que se entiende por remunerado. Entonces, les vamos a leer breve un extracto del artículo 2 que describe lo que es el transporte colectivo como algo donde exista un trazado preestablecido, donde se recoja a distintos pasajeros sin relación entre sí durante un mismo viaje o recorrido, o C,
en general se transporte colectivamente en forma remunerada a personas. Esto es justamente lo que cubrimos nosotros, pero acá se establece que solo podrán operar con taxis inscritos. Entonces, la clave de lo que está acá es remunerado. Nosotros lo que pedimos es que se marque súper clara la línea entre lo que es remunerado y lo que no, para que esta práctica de transporte colectivo también pueda ser aplicada a viajes privados con el impacto gigantesco que podríamos tener positivo para la sociedad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, primero el espíritu, ¿cierto?, es diferenciar los viajes comerciales de los que no lo son. Y teniendo claro que un viaje comercial o remunerado se define como un servicio a terceros que se genera con el fin de obtener una utilidad, proponemos definir el máximo que un conductor puede recaudar en un viaje en base al costo promedio por kilómetro. O sea, manteniéndonos en el mismo espíritu que decimos, nos aseguramos de que el conductor no pueda ganar plata, de manera que no haya ningún incentivo a generar nuevos viajes, pero sí haya incentivo a abrir las puertas de los viajes que ya se realizan. ¿Me explico? Entonces, lo que habíamos visto, los distintos tipos de viajes, comerciales o no, vamos a marcar una línea que es objetiva, es clara, se puede medir, se puede demostrar, y yo puedo elegir a qué lado de la línea quiero estar, ¿cierto? Si quiero estar arriba, tengo que cumplir con la serie de regulaciones que establezca esta comisión para el viaje remunerado. Si estoy abajo, con las que queremos que también nos regulen a nosotros, pero se puede saber claramente en qué parte de la línea estoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las características de esta metodología? Primero, que es importante recalcar también, primero, no lo traemos acá, un mecanismo probado, que sabemos que funciona, se viene aplicando hace años, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde se viene promoviendo el uso del auto compartido particular hace tiempo y con mucho éxito. O sea, eso se promueve activamente. Probablemente aquí muchos han tenido la posibilidad de ver las líneas exclusivas en Estados Unidos o en Europa, cómo pagan menos en los peajes los autos que vienen con más ocupantes. Lo segundo, y tal como decían los expositores anteriores, que es súper importante, esto es muy accionable. Es muy fácil de accionar, se define una comisión de expertos que genera un polinomio, ¿cierto?, con los factores relevantes a considerar, y la frecuencia con que este polinomio se puede actualizar puede ser, por ejemplo, cada 6 meses por el precio de la benzina u otros factores que puedan ir variando. Se establece el precio, se comunica y se nos hace cumplir. Lo tercero es que es muy fácil de fiscalizar, también es un punto clave. ¿A quién se fiscaliza acá? Se fiscaliza a las plataformas, a los operadores. Nosotros como plataforma tenemos que demostrar que efectivamente estamos forzando el cumplimiento de esto para todos nuestros usuarios. De esa manera estamos seguros que vivimos en un mundo donde todos los viajes compartidos cumplen con la regulación. Yo puedo forzar eso con la tecnología y basta que me fiscalicen a mí o a cualquier competidor que quiera entrar para ofrecer este mismo servicio. Por último, como lo mencionábamos antes, es clave que esto se formalice, porque si no se formaliza, no se puede promover activamente desde el gobierno. O sea, todas estas prácticas que se hacen en el hemisferio norte para promover el uso eficiente del auto no son posibles acá porque está en esta área gris, ¿cierto? Y no se puede activamente impulsar. Entonces, como comentario final, porque esto es súper breve y queremos dejar espacio a preguntas o comentarios, la propuesta actual, ¿cierto?, tiene por objetivo regular las plataformas tecnológicas que tienen el transporte remunerado, público y remunerado de pasajeros, y nos preocupa que no está todavía definido con mucha claridad qué se entiende por remunerado. ¿En qué afecta esto? Uno, que igual queremos decirlo, todas las plataformas, o sea, Uber sobre todo, es muy conocido por lo creativo que es para mostrar su modelo de negocio, presentar su modelo de negocio de manera tal que ellos podrían salir con variados argumentos para decir que no están intermediando transporte remunerado, por lo tanto la ley no los afecta. O sea, imagínense lo que sería pasar esta ley y que al final del día no tenga ningún impacto y todo siga igual. Entonces tenemos que estar seguros de que esto se cumpla, porque definir esta línea, primero, garantiza que se cumple el espíritu de la ley y, segundo, permite masificar el uso eficiente del auto y promoverlo de manera activa. Muchas gracias. Estamos atentos y disponibles para cualquier pregunta que puedan tener. Interesantísima presentación. Sí. Es de un sentido común brutal. Pero, bien, tenemos algunos minutos
como para hacer algunas preguntas. Señores diputados, les ofrezco la palabra. Brevísimo, porque acuérdense que tenemos que escuchar al abogado experto en derecho laboral. Señor Leopoldo Pérez. Leopoldo Pérez. Gracias, presidente, por su intermedio a los invitados. Una sola consulta. ¿Tiene usted registro del uso de su aplicación, si se está usando en Chile, si se ha masificado, hay algún sector de la, ya sea la región metropolitana o en otros lados? ¿Qué datos tienen para ver si esto tiene impacto? Porque la verdad, claro, suena muy bonito, pero la verdad que si lo llevamos a la práctica, por nuestra idiosincrasia, cultura, formación, hábitos, etcétera, nadie está dispuesto a compartir el auto con nadie. Gracias. ¿Sí? Y de hecho lo hago. Presidente. No sí. Hay que decir nadie no categórico. Sí, bueno, ya lo tenemos implementado en varias universidades y empresas. Nosotros empezamos trabajando con las empresas. De hecho, ya tenemos empresas clientes, no solamente en Chile, sino en tres países más, que son Perú, Costa Rica y México. Y acá en Chile lanzamos hace un año una versión abierta, que es gratuita para descargar. De hecho, todos acá la pueden descargar. Y con una inversión muy baja logramos que ya hayan casi 20.000 usuarios inscritos, ¿ya? ¿Hoy día? Hoy día, y de los cuales hay 5.000 usuarios que se meten mes a mes para ocupar el sistema y compartir sus viajes. Entonces, la verdad, claro, hay un primer como desconfianza, ¿no es cierto?, recelo de decir, churra, ¿con quién podía compartir? Pero hoy día, como todas las plataformas de redes sociales te permiten validar a la otra persona con el perfil. Nuestra aplicación está conectada a Facebook, entonces tú antes de decir si vas a viajar con alguien, tú puedes ver su perfil público en Facebook, ver si tienen amigos en común, puedes ver las calificaciones del otro usuario, los comentarios que han hecho sobre él. Entonces hay una serie de herramientas que hacen que tú puedas elegir compartir solamente con la gente que te da confianza, y si es que no te da confianza, simplemente no compartes con esa persona. Porque queda a tu criterio, siempre tú como conductor o como pasajero puedes decir cuándo y con quién quieres viajar. El diputado señor Letelier. No, muy concreto. Costo, yo quiero meterme en esa aplicación o asociarme, no sé cómo se llama, pero y segundo, cuando uno habla de Estados Unidos, habla de algunos estados en particular o de todo Estados Unidos, y cuando habla de Europa, ¿dónde? En el caso de Estados Unidos, y para ser más claro todavía, el costo por kilómetro lo informa el equivalente al servicio de impuestos internos incluso. O sea, es genérico para todos. Ellos lo actualizan una vez al año, el costo por kilómetro, e incluso se usa para deducir impuestos cuando la empresa tiene como actividad comercial algo donde el transporte es relevante. Entonces ellos pueden pasarlo como gasto hasta ese monto. Entonces, si tú estás por debajo de eso, no eres un viaje comercial. Y esto además soluciona, sí, eso lo emite la IRS, que es el equivalente al Servicio de Impuestos Internos. Y para ir un paso más allá, incluso si, por ejemplo, hubiese un accidente, y es una pregunta, ¿qué pasa con los seguros? Bueno, los seguros cubren los viajes no comerciales. Entonces ahí tú puedes demostrar si eras o no un viaje comercial. Entonces el seguro actuaría igual que como actúa ahora. Y eso es un punto que también queremos recalcar, porque a diferencia de Uber, donde el servicio que ellos prestan depende totalmente de la plataforma, o sea, si la plataforma no está, ese servicio no se puede prestar, el carpooling o auto compartido existe y está pasando desde que existen los autos. O sea, esto está pasando, todo lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, y vamos con amigos, las mamás o los papás hacen turnos para llevar a los niños al colegio. Entonces, esto es distinto, de verdad que es distinto, exacto, y si pasa algo, tenemos que tener súper claro quién cubre y quién no. Debería ser una respuesta simple, en verdad no es más complicado que esto. Si es que logramos marcar esta línea que define lo que es comercial de lo que no lo es muy fácil responder qué pasa en caso de. Yo tengo una consulta, el costo, porque esto es no es remunerado, o sea, no tiene lucro. Pero ustedes sí, la plataforma... Nosotros sí, y nosotros emitimos un documento tributario y pagamos los impuestos por eso. O sea, la idea es que nosotros, para financiar esto, cobraríamos una comisión sobre las transacciones, así que nosotros haríamos la actividad comercial, por lo tanto nosotros pagamos impuestos. Lo que decimos es que los usuarios no... Pero y una persona natural como yo que baja la aplicación, ¿qué pasa? ¿Qué te pago?
claro, hacen transacciones entre ustedes y nosotros tomamos un porcentaje de esa transacción. Entonces, ni conductor ni pasajero pagan impuestos, yo sí pago, o sea, nosotros como plataforma sí pagamos. Nosotros sí somos una empresa y pagamos. Emitimos mensualmente el balance y pagamos los impuestos que corresponden. Realmente les agradecemos muy sinceramente. Yo me imagino que tanto Pablo como Bernardo son los fundadores de esta. Felicitarlos nomás por el emprendimiento. En lo personal, a mí me parece una cosa de sentido común y de una utilidad brutal. Cuando tú dices que si pudiéramos esto masificarlo, claro, me imagino que esto implica políticas públicas, ¿no es cierto?, que difundan esto, que lo fomenten, que lo... Claro, es decir, muchísimas cosas. El hecho de hacer esta legislación también podría facilitar la alianza, por ejemplo, con los mismos ministerios, porque seguramente si el ministerio está de acuerdo en que esto es una práctica positiva, esta misma ley también le da la base para que puedan apoyarlo activamente, como se hace en Europa, en Estados Unidos, donde le dan preferencia para los carriles, estos carpool lane, o para cosas preferenciales a la gente que... Exacto, para dar incentivos para que la persona... Exacto, para que la gente ocupe más eficientemente su auto y que al final todos ganamos. Muchísimas gracias. Y se empiezan a sentar las bases para poder ir reduciendo gradualmente el espacio de los autos y el uso del auto para hacer una distribución más justa en favor del transporte público o bicicleta u otros más eficientes. Porque, a ver, estamos hablando de carpooling, pero para ser súper claro, nosotros no estamos a favor del auto, al contrario, pero somos realistas y sabemos que la gente no se va a bajar del auto de un día para otro. Entonces, esos autos ya están andando, van a seguir andando un buen rato y queremos primero estimular a que se usen bien y a la medida que eso va pasando se hace cada vez más fácil irle quitando espacio porque tienen mucho más del que se merecen y eso estamos súper de acuerdo. Muchas gracias Pablo y Fernando, le agradecemos su exposición y entonces invito a y le agradezco la paciencia a don Pablo Gutiérrez. Él es experto en derecho laboral y es... Aún nos quedan 9.500.000 asientos. Lo acompaña el profesor Pablo Gutiérrez. Viene acompañado del abogado don Luis Cruchaga. Sí. Muy bien. Le ofrezco la palabra entonces a don Pablo. Ya, váyate. Ahora sí, mucho mejor. Sí, claro, mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, soy máster en investigación de Derecho al Trabajo en la Universidad Lumière Lyon 2 de Francia y tengo también estudios de doctorado en la misma universidad. También soy diplomado en Derecho al Trabajo en la Universidad Católica de Santiago y soy abogado que me dedico a los temas laborales y además soy profesor visitante de distintas universidades en programas de posgrado. Actualmente formo parte del staff de abogados profesores de un máster de Derecho al Trabajo de la Universidad de los Andes. ¿Ya? Además he sido profesor de Derecho al Trabajo de la Universidad Católica del Paraíso, mi universidad, y en la Universidad Católica del Norte. Quería agradecer a la señora ministra por haberme propuesto esta interesante visita a esta comisión por un tema que es muy relevante. En mi calidad de abogado dedicado a los temas de derecho al trabajo y de profesor, en los términos que les mencioné, en distintas universidades en materia de derecho al trabajo, me llamó profundamente la atención la invitación en relación con los aspectos laborales derivados de lo que se denomina coloquialmente la ley Uber o Cabify o lo que sea, todas las análisis sobre las aplicaciones tecnológicas en materia de transporte. ¿Y por qué me podría llamar tanto la atención? Si uno revisa el proyecto, uno se da cuenta que básicamente no hay menciones a la naturaleza del vínculo, a los distintos vínculos que se pueden dar, porque lo voy a tratar más adelante, a los distintos vínculos de carácter laboral que podrían o no darse aplicando esta regulación. Pero el primer análisis es que es bastante lógico que el proyecto de ley no contemple normativa de naturaleza laboral. ¿Y por qué? Porque aquí estamos hablando de una regulación, de regular una actividad que viene a, entre comillas, competir con otra actividad que, tal como lo escuchamos hace media hora, es la que desarrollan los taxis, ¿ya? Si ustedes revisan toda la normativa de la distinta naturaleza que regula la actividad de los taxis,
se van a dar cuenta que existen regulaciones vinculadas a el tipo de vehículo, al número de vehículos, a los requisitos para que los taxistas puedan manejar un vehículo, al parque automotriz de taxis en cada región, en fin, distintas a las revisiones técnicas, una regulación bastante rigurosa a propósito del ejercicio de esta actividad. Pero tal como se habrán dado cuenta, no hay nada laboral en esto. ¿Por qué? Por una razón bien simple. Me hubiera encantado haber podido compartir esta mesa con el secretario del sindicato, porque me pareció profundamente clara su exposición, muy interesante sus indicaciones, si me permite mi humilde opinión, pero sobre todo para que él también pudiera decir cuál es la realidad de los taxistas de la 8ª región, que él representaba, los 400 y tantos taxistas. Lo más probable que si él estuviera acá para ratificar mi teoría, es que él nos hubiera contado que de esos 400 y tantos taxistas inscritos y que operan legalmente en la región del Biobío, un porcentaje de ellos son dueños de su vehículo, tal como comentó después el presidente algunos ejemplos del impacto que ha tenido Uber en su actividad. Otro porcentaje no son dueños del vehículo, son choferes. Y dentro de ese grupo de choferes nos podríamos encontrar con, a su vez, dos grandes grupos. Choferes que manejan un taxi, entre comillas, en sociedad con el dueño del taxi y que se van mitad y mitad o 3/4 en un porcentaje indefinido. Y en segundo lugar, dentro de este grupo de choferes no dueños, un grupo de choferes que son remunerados en términos fijos por semana, por día, por mediodía, por parte del dueño del taxi. En ambos casos, el dueño del taxi tendrá que cumplir la regulación, preocuparse por cumplir la regulación del vehículo, y el chofer, ya sea dueño o solo chofer, tiene que preocuparse de cumplir con la regulación a propósito de los choferes, ya de tener la licencia correspondiente y cumplir, por cierto, con la ley del tránsito. En el caso de las aplicaciones, Cabify, Uber o cualquier otra que tenga que ver con el transporte de pasajeros a través de plataformas electrónicas, informáticas, lo que sea, no regulados, nos encontramos, entiendo, por todo lo que se ha leído, por todo lo que se ha dicho, con hipótesis bastante similares. No todos los choferes de Uber son los dueños del vehículo. Hay dueños de vehículo que manejan Uber, hay gente que tiene un vehículo que no ocupa o que lo ocupa poco y que a veces lo pone a disposición de un chofer, y hay también personas, porque he sabido de algunos ejemplos, no sé si será conocido, y hay personas que tienen, entre comillas, contratada a una persona para que explote el auto a través de la aplicación. Me parece sumamente relevante poder hacer el paralelo entre estas dos realidades, la realidad de los taxistas y las realidades de las aplicaciones informáticas. Básicamente porque cualquiera sea el escenario en que nos encontramos, choferes, dueños, chofer dueño, chofer diferente del dueño, chofer contratado por el dueño, chofer socio del dueño, la determinación de la existencia de una relación de carácter laboral se va a hacer conforme a las reglas generales contenidas en el Código del Trabajo, particularmente aquella que nos dice el principio básico para definir cuándo hay un contrato de trabajo, que es cuando exista un vínculo de subordinación y dependencia entre el que va a ser denominado empleador y el que va a ser denominado trabajador. Y en ese caso, tanto respecto de los taxis como respecto de los choferes, socios conductores de Uber o como sea, es la normativa general contenida en el Código del Trabajo y en la legislación complementaria y los criterios de los tribunales a la hora de aplicar la legislación laboral, las que nos permite determinar, nos va a poder permitir determinar si estamos o no en presencia de un contrato de trabajo o no. ¿Cuáles son estos criterios que, de acuerdo al Código del Trabajo y a la aplicación de los tribunales, determinan la existencia de una relación laboral? Son bastante evidentes, que es más o menos lo que uno entiende cuando habla de un contrato de trabajo. La existencia de un control por parte del, entre comillas, jefe respecto del, entre comillas, trabajador. Controles de horarios, control de disponibilidad, exigencia de, por ejemplo, uso de un lugar físico determinado, exigencia, por ejemplo, del uso de un uniforme y básicamente tener un control sobre lo que está haciendo el subordinado.
Por eso se habla de subordinación y dependencia. Respecto a la dependencia, hay una serie de criterios jurisprudenciales que nos permiten determinar cuándo una persona depende del otro, ¿ya? En materia laboral se entiende que es cuando existe una remuneración que hacía pactado, de acuerdo al artículo 10 del Código del Trabajo, en el contrato de trabajo, a propósito de la prestación y que está definido a partir de lo que dice el artículo 41 del Código del Trabajo con los distintos componentes de una remuneración, una contraprestación por el servicio prestado. Evidentemente, quien paga la contraprestación es el empleador y quien recibe los beneficios del servicio es el mismo empleador y quien otorga estos servicios es el trabajador. Bueno, esos criterios bastante claros para determinar al trabajador de una oficina, al trabajador de por aquí, al trabajador de por allá, en materia de estas hipótesis de transporte se transforman en algo bastante difuso. En el caso de la normativa, ni siquiera la normativa, porque la normativa como lo mismo no la aborda, pero la forma como funcionan estas aplicaciones tecnológicas se aleja de lo que podríamos nosotros determinar como un vínculo de subordinación y dependencia. De partida, acá no hay remuneración, ¿ya? Sino que el usuario paga por el servicio y finalmente, más que haber una remuneración, es el propio, entre comillas, trabajador el que paga un porcentaje de la tarifa por usar la aplicación, más o menos en la misma modalidad de lo que expusieron mis antecesores de la aplicación AllRight, ¿ya? Por lo tanto, es más bien todo lo contrario. No hay una remuneración que Uber, voy a seguir con el ejemplo porque es lo que me resulta más fácil, Uber pague al chofer. Es el chofer el que paga por ocupar la aplicación y al final lo que está pagando es por tener derecho a acceder a este grupo grande de potenciales clientes que se dirigen a esta aplicación para obtener el servicio que ella intermedia. Tampoco hay un control, no hay ningún control en Uber. De hecho, la gente lo que hace es trabajar, entre comillas, cuando quiere y, entre comillas, como quiere, con un vehículo de ciertas características, evidentemente con la aplicación en el smartphone, con algún tipo de exigencias mínimas para poder sumarse a esta aplicación. Pero no existe ni control de horario, ni control de asistencia, ni una remuneración, ni mucho menos una posición de jefatura de alguien respecto de el chofer de Uber. Tal como vimos a propósito de lo que expusieron los dirigentes sindicales, muchos choferes de Uber tienen un trabajo y con esto pitutean los fines de semana o fuera de su horario de trabajo, manejan el auto cuando no lo ocupan y no tienen mayores obligaciones de, por ejemplo, manejar un mínimo de horas a la semana o al día. Puede perfectamente estar disponible solo los fines de semana, solo en la noche, solo en la mañana. La verdad que hay bastante libertad. Y esa libertad yo creo que es justamente lo que ha incidido en que exista una gran cantidad de gente que esté inscrita como potencial chofer. Lo interesante sería saber cuánto de esta gente, que es bastante voluminosa, opera habitualmente como chofer y cuántos de ellos hacen de esta actividad su actividad principal, su actividad que les permita depender, entre comillas, económicamente de esta aplicación. Pero insisto, cuando vemos que no hay remuneración, sino que más bien hay el pago de un derecho para acceder a la aplicación, en los mismos términos que esta aplicación de carpooling, nos resulta bastante ajeno, bastante lejano a lo que entendemos como una relación laboral. Distinto es el análisis que podamos hacer de cómo esto incide en que exista mucho trabajador por cuenta propia, en que la gente no cotice para la jubilación o que no tenga ISAPRE. Eso es otro problema, es el mismo problema que puede tener un taxista independiente, ¿ya? Pero esta hipótesis de la subordinación y dependencia no es muy distinta, por ejemplo, de lo que puede darse con un taxista que está afiliado a una central de radiotaxi, ¿ya? Donde finalmente el taxista paga por estar agrupado en este radiotaxi que tiene un call center que uno llama y llega el taxista y entrega un papelito, ¿ya? No es tan distinto. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente laboral, la situación me resulta más o menos ajena.
ya por lo que les estaba mencionando. Y esto no es tampoco que se me haya ocurrido a mí o que haya tenido algún momento de inspiración celestial, que a veces los tengo, pero no es el momento de hablarlo, sino que hay incluso fallos de los tribunales. Hay un fallo que es bien emblemático cuando se discute esto, que fue dictado por el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago el 14 de julio del 2015, hace ya casi 2 años. Y es un juicio bien famoso que se llama Thompson con Uber. Y el señor Thompson demandó a la empresa Uber alegando la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia. En razón de eso, como producto de un problema, la aplicación le cortó el registro en circunstancias que después podía, porque son los antecedentes ponderados en el juicio, en circunstancias que después la persona podía volver a inscribirse una semana después, la persona acusó haber sido despedido y reclamó las indemnizaciones por año de servicio, las vacaciones, el aviso previo y además el pago de las cotizaciones previsionales y, por cierto, la nulidad del despido que da el hecho de haber sido despedido sin haber estado debidamente enteradas las cotizaciones previsionales. ¿Ya? Todo conforme a los artículos 161 y siguientes del Código del Trabajo. Bueno, el criterio del tribunal no es tan distinto a lo que yo les acabo de mencionar, en el sentido en que el tribunal compara esta figura con lo que es un trabajo remunerado, con dedicación, con una cierta cantidad, con una jornada de trabajo, con sueldo, con jefe, y lo compara con esto, donde no hay horario, donde no hay sueldo, donde el, entre comillas, trabajador le paga al empleador. Eso en ninguna parte es trabajo. Es una modalidad de trabajo independiente sujeto a unas ciertas restricciones para utilizar esta aplicación. Y básicamente eso es lo que el distingo más claro que hace la jueza que dictó este fallo hace 2 años. Y fallo que, por cierto, fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Descartando la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia. El rol de la causa, por si les interesa, es O388 del año 2015 y está disponible en la página web del Poder Judicial para todo el mundo, ¿ya? Tanto es así que a pesar de la gran cantidad de ¿cómo se dice?, socios conductores de Uber, un nombre bien particular, por cierto, socios conductores, uno no encuentra más antecedentes judiciales de causas que hayan terminado en sentencia, de gente que haya dicho Uber era mi empleador o Cabify era mi empleador. De la misma manera que uno tampoco encuentra demandas de choferes de taxi que demanden a la administración del centro de radiotaxi, ¿ya? La existencia o no de un vínculo de subordinación y dependencia, a mi entender, es más posible que se pueda dar, tal como usted mencionó, señor presidente, entre el chofer y el dueño. Cuando el chofer le diga, sabéis que tú te vas a subir al taxi a las 8 de la mañana, vaya a bajarte a las 6 de la tarde y me vas a rendir cuenta de cada tag, de la benzina, de los partes, del estacionamiento y cada uno de los papelitos cortados lo vamos a auditar y ese va a ser mi ingreso y yo a ti te pago un sueldo. O se podrá discutir si esta sociedad de pagar 100 lucas a la semana, 100 lucas diarias, no sé cuánto se pagará, por ocupar, 100 lucas diarias sería harto hablando, bueno, en fin, por ocupar el vehículo de otra persona, podrá o no generar esta subordinación y dependencia, pero va a depender de cada caso. La verdad es que si al día de hoy, teniendo desde la noche de los tiempos, no desde la noche de los tiempos, son un poco exagerados, pero hace mucho tiempo funcionando transporte colectivo de pasajeros bajo la modalidad de taxi, y los taxis no han tenido una regulación laboral, nada hay que pueda justificar que una figura de esta naturaleza requiera una regulación especial, porque casos específicos la legislación actual permite resolverlos. A favor o en contra de cada una de las partes se hará conforme al mérito del proceso y a los antecedentes de cada caso en particular. Pero si vemos cómo se ha manifestado esto en tribunales, podemos estar bastante claros. Esto no es hasta el momento no ha sido un tema ni respecto de los taxis ni respecto de Uber, teniendo Uber y Cabify ya varios años de funcionamiento, por lo menos en la región metropolitana, que es donde se concentra la mayor parte de los juicios laborales de nuestro país. Por lo tanto, me atrevería a decir que por algo este tema en el proyecto no ha tenido una regulación y es bastante razonable que así lo sea. Nada hay en
en esta modalidad de trabajo o modalidad de lo que sea, ¿ya?, que no pueda ser resuelto conforme a las reglas generales que al día de hoy contiene el Código del Trabajo. Así que eso es más o menos lo que les puedo mencionar respecto de este proyecto. Está, como les mencionaba, recogido en un fallo de Santiago, uno de los pocos fallos que hay sobre la materia, un criterio bastante ordenado y bien explicado de cuál es el juicio, de la manera como el tribunal pondera la prueba y resuelve la controversia. Habrán otros casos en que el tribunal podrá manifestarse a favor del chofer. Tendrán que darse las condiciones que son las mismas que respecto de un prestador de servicios honorarios, harán que en un juicio se determine que en realidad era un trabajador contratado de manera irregular o un prestador de servicio independiente contratado conforme al Código Civil y no un trabajador contratado conforme al Código del Trabajo, ¿ya? Creo que las reglas generales para estos efectos nos permiten estar bastante cubiertos a la hora de descubrir la naturaleza de esta modalidad de contrato. Eso es lo que le puedo comentar. Muchas gracias, don Pablo Gutiérrez. La verdad es que al menos me parece que ha sido muy clarificador la exposición. El diputado señor Jackson me había pedido la palabra. Sí, le gracias. ofrezco, recordando que nos quedan exactamente 6 minutos Sí, para que se termine. Gracias, presidente. La verdad es que agradecer la presentación en la cual nos queda claro que el derecho laboral es un aspecto que más que técnico es fundamentalmente ideológico. Hay, más allá de los argumentos de autoridad, falacias verecundiam, que se puedan, y los argumentos retóricos, acá no hay tan solo un fallo, esto es una materia en disputa en todas partes del mundo. El fallo en Reino Unido dijo todo lo contrario del fallo que está mencionando con respecto a la misma plataforma, Uber, por argumentos precisamente contrarios, porque precisamente se dice que hay una relación de subordinación y dependencia. Y no es una relación de subordinación y dependencia en materia de las horas de trabajo, sino precisamente en dos aspectos que son esenciales. Y es interesante cómo el argumento retórico de dar vuelta y decir que es el trabajador el paga un servicio, como si es que un temporero pagara por ir a sacar la fruta y luego compartiera con el otro y por lo tanto no hay una relación de dependencia. Es simplemente que hay hordas de temporeros que están esperando entrar, entonces simplemente entran y tengo un contrato de servicio donde ellos comparten la ganancia de sacar la fruta y simplemente no hay relación. Vienen cuando quieren y los que quieren vienen a sacar la fruta, ¿no? Y ahí no habría relación laboral entonces. No hay relación laboral. Vienen a sacar la fruta, comparten con la persona que es dueña del terreno y simplemente no hay subordinación. Entonces, hay un aspecto sensible que tiene que ver con la simetría del poder en la relación, que es lo que constituye en este caso una dependencia laboral según muchos laboralistas en todo el mundo. Entonces, claro, acá se presenta una visión, que es una visión ideológica, que es interesante que un gobierno lo haya elegido a Pablo, al abogado, para tener una postura que en este caso desconoce esta simetría de poder en la relación de dependencia que existe entre las plataformas tecnológicas, en este caso Uber, con dos ejemplos concretos. Por un lado, la modificación de las reglas remuneracionales de manera dinámica. ¿Qué quiere decir eso? El trabajador está, en este caso, haciendo su trabajo de chofer, lleva a un lugar, a un destino, y la tarifa dinámica hace que cambie la remuneración. Es como que uno contrata un servicio y te vayan cambiando los precios a medida que vas ocupándolo. Es bastante clara y evidente, y como lo han mencionado incluso algunos choferes de Uber, cómo eso altera su proyección, por lo tanto no es un servicio, sino es una relación al final donde el que fija el precio, no es como que yo vendo un producto, yo digo yo le pongo el precio al producto. Acá hay otro que dinámicamente me va fijando el producto, es una subordinación en materia de precio. Por otro lado, es una subordinación porque me pueden excluir del sistema. Existe una forma de que me saquen del sistema. Hay una forma de exclusión y por lo tanto, al menos con los criterios que nosotros definimos de los servicios, si yo quiero contratar un servicio, nadie me puede negar ese servicio. Acá sí te lo pueden negar. Por lo tanto, hay una dependencia y una subordinación y una asimetría de poder a la hora de ejecutar esto. Por lo tanto, torcer el argumento para decir que son las personas que están haciendo la pega, ¿no? Haciendo el trabajo, añadiendo de los factores de producción. Incluso, esto es muy raro porque en Uber el capital y el trabajo lo pone el socioconductor. Y aún así es calificado como en este caso, bueno, sabemos que produce el valor de la empresa, sin embargo,
la empresa pone las condiciones tanto de remuneración como de posible salida o exclusión al sistema. Entonces, yo al menos solicitaría, presidente, que en una siguiente de las que vienen pudiéramos oír la opinión de algún abogado laboralista que también considere esta asimetría de fondos. Yo sé que el profesor José Luis Ugarte se ha excusado, pero podríamos encontrar un reemplazo para que venga a presentar una posición alternativa, porque me parece que es una visión, con todo el respeto, porque que se merece una visión con un sesgo ideológico evidente respecto a la no relación de remuneraciones. Perfecto, gracias, diputado Jackson. Finalmente le voy a dar la palabra al diputado Letelier, que me ha solicitado. No, presidente, no vamos a alcanzar a hacer todas las preguntas. Si usted enciende... Mejor todavía. Primero, no sé, agradecer que hayan invitado al profesor Gutiérrez. A ver, él habla de precario, ¿no? Habla, y yo inmediatamente me voy al volumen de lo que es Cabify, Uber, que se habla de decenas de miles, que no tenemos el inventario. Y por lo tanto, lo que acá tenemos es un volumen, pero francamente es precario, como usted lo señaló, y por lo tanto me gustaría desarrollar un poco más ese punto, porque es donde ayer decíamos públicamente que aquí hay un tema no menor, que el tema de la contratación, del contrato o no contrato de la relación laboral entre Uber o Cabify o estas aplicaciones y los socios, que también deja mucho decir, socios. Claro. Bueno, respecto de eso, quería volver a lo mismo que le estaba mencionando y vinculando la pregunta que usted hace con la que mencionaba, con la aseveración que hizo el diputado Jackson. Aquí la verdad es que yo no tengo ningún interés ideológico en el tema. Lo único que me interesa es que quede bastante claro que todas esos análisis que se pueden hacer respecto de la subordinación, respecto de la precariedad laboral que puede significar, se pueden resolver conforme al mérito del proceso, revisando el Código del Trabajo. En el Código los tribunales están permanentemente resolviendo este tipo de juicios, donde va alguien y dice, ¿sabe qué? Yo soy trabajador, pero no me están pagando las cotizaciones, ni me están haciendo contrato, ni me respetan los horarios. ¿Ya? Si se revisa la estadística del Poder Judicial, es bastante fácil poder determinar cuántos de esos temas se discuten. Y mayoritariamente, cuando hay subordinación, cuando hay dependencia, se resuelve a favor del reclamante. Y el empleador no asumido termina siendo condenado a pagar todo esto y más. ¿Ya? Eso es así. A lo que voy es que yo no tengo una posición ideológica respecto a este tema. Lo que me interesa destacar es que las herramientas contenidas en el Código del Trabajo permiten, si se da la subordinación, si se da la dependencia, el Código del Trabajo chileno, no la legislación inglesa, ya si se da en este contexto, determinar la existencia de una relación laboral, ¿ya? Y para eso tiene que haber subordinación, dependencia y los elementos que periódicamente los tribunales están resolviendo. En el ejemplo que les mencioné de este juicio, el tribunal, conforme al mérito de ese asunto en específico, resolvió que no había subordinación, no había dependencia, porque la persona, tal como usted señaló, diputado, había sido excluido de la aplicación, pero se pudo reinscribir una semana después, producto de incumplir quién sabe qué requisito interno. Como entiendo, perfectamente esa aplicación All Right podrá exigir para formar parte del grupito de la gente que comparte el auto o que arrienda el auto. Pero mi punto no es ese. Mi punto es que el Código del Trabajo permite que los prestadores de servicio puedan reclamar en tribunales y decir yo soy trabajador. Y mayoritariamente, me atrevería a decir, que esos juicios los trabajadores los ganan, conforme a la legislación actual. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, yo le agradezco, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta agradeciendo a todos los que han intervenido en la misma. Muchísimas gracias.